Muy buenos días. Esta mañana el diario El Financiero, lo mismo por supuesto en su presentación, claro. Bueno, pues en digital y en el formato tradicional destaca que en la propuesta del gasto público para 2022, el dinero del próximo año, hay una ampliación de 68% para el Tren Maya. Gastos propuestos para el Tren Maya, 68%. ¿Sabe cuánto hay para la salud? 27.6%. Es prioridad, sin duda, el Tren Maya a la salud de los mexicanos. Bueno, pues eso es lo que destaca El Financiero en este amanecer. Ahora, hablando por supuesto de la pandemia, le quiero informar que se calcula que este año la cifra de muertos en exceso podría ser de 285.721 personas en México. Le estoy hablando de muertos en todos los sentidos, ¿sí? 805,000 muertes sumaban en México hasta la semana 38 del año. Por supuesto, de las cuales 213,000 serían por COVID. Ojo, 213,000 estoy hablando de datos oficiales. Los datos definitivos de mortandad del INEGI, que es la instancia oficial, se conocerán este 27 de octubre. Mientras tanto, prácticamente mañana, ¿sí? Mientras tanto, las cifras preliminares tienen un registro de 1,086,094 personas. Hay un problema gravísimo, se llama escándalo al que ya nos acostumbramos literalmente a lidiar todos los días con cifras de muertos y de infectados. Y eso no deja de ser preocupante. Por ello, platico esta mañana con la doctora Lori-Ann Jiménez Fibi, que es justamente doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, autora del libro Daño Irreparable. ¿Cómo estás, Lori-Ann, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto. Dame tu opinión, tu primera opinión, claro, de estas cifras que yo insisto, es un escándalo, pero ya nos acostumbramos a ellas. Bueno, sí, definitivamente son un escándalo. Creo que nos acostumbraron a ellas, que es distinto, ¿no? Creo que es intencional que por parte del gobierno se ha querido apostarle a la normalización de esta tragedia, y a que exista pues una suerte así de no sentir, de ya no hacer escándalos sobre algo que debería ser realmente un tema muy escandaloso en nuestro país. Se dieron a conocer las cifras, se hizo una actualización de las cifras de exceso de mortalidad. Creo que hay mucha confusión en términos de qué significa el exceso de mortalidad, pero creo que es importante que la gente entienda que las cifras de exceso de mortalidad, estas son cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Lo mismo que las cifras que reportan todos los días que tienen que ver con la pandemia. Eso también tiene que ver con la pandemia y también son cifras oficiales que reporta la propia Secretaría. Desde luego, lo hacen solamente cada 3 o 4 semanas, de tal manera que no se puede tener una actualización diaria como las cifras oficiales. Pero esta última actualización es hasta la semana epidemiológica 38, queriendo decir que es una actualización hasta el 25 de septiembre de este año. Y lo que eso nos dice es que por encima de las defunciones que se esperaban, eso es el exceso de mortalidad. ¿Cuántas muertes hay por encima de las muertes esperadas con base a las muertes de varios años previos? Entonces, con base a esto, el exceso de mortalidad es de 595,263 personas. Queriendo decir que el cálculo de basal, es decir, el cálculo de muertes esperadas, ya incluye muertes por todas las causas. Estoy hablando de absolutamente todas las causas: enfermedades, accidentes, asesinatos, todas las causas. Entonces, 595,263 están por encima de esta cifra promedio de defunciones esperadas, queriendo decir, no hay otra explicación más que son muertes directa o indirectamente relacionadas con la pandemia. Aquí el problema grave que hay en nuestro país es el siguiente: de esas 595,263, y ese es arriba, estamos casi el 50% arriba de lo esperado, es decir, 46.5% arriba de lo esperado, de las muertes que se esperaban en este año, o bueno, desde que inició la pandemia, ¿no? Pero de esas, aquí es el problema grave. La Secretaría de Salud reporta diariamente unas cifras que pensamos o vemos como cifras oficiales,
Pero aquí, en el exceso de mortalidad, ellos reportan 400 de las 595.263, que son el total del exceso de mortalidad, reportan 426.635 que están asociadas con COVID-19. Ahora, ¿qué significa asociadas con COVID-19? Significa que son muertes en donde los certificados o las actas de defunción especifican que la persona murió por COVID-19. Quiere decir que ya se sabe, porque está sentado en el acta de defunción, que son muertes directamente asociadas con COVID-19. Sin embargo, en esa misma fecha, que fue el 25 de septiembre, de esas 426.635, solamente la Secretaría de Salud solamente reportaba como oficiales 275.299. ¿Qué significa esto? Significa que están reportando alrededor solo del 64% de las muertes reales que ya pueden confirmar con actas de defunción. Es decir, que de las muertes que nos reportan todos los días, se necesitan multiplicar por un factor de 1.55 para tener una idea de cuántas son las muertes reales directamente asociadas con COVID-19. Iván, para decirlo de otra manera, es muy sencillo. De las muertes hasta el 25 de septiembre, faltaban en las cifras oficiales 151.336 muertes que están ya asociadas con COVID-19. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no se ajustan las cifras oficiales? Bueno, creo que todos sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno se vería todavía peor, ¿no?, de incluirlas. Pero creo que es realmente una vergüenza y se le hace un terrible deshonor, ¿sí? Es una injuria adicional que se le hace a los que por esta pandemia perdieron la vida y a sus familias, que ni siquiera se les esté contando. Creo que es indispensable que el gobierno transparente estas cifras de muertes, en donde por lo menos sabemos que 426.635 hasta el 25 de septiembre son muertes directamente asociadas con COVID-19. Vaya, datos durísimos que tenemos esta mañana platicando contigo, doctora. Son las 7:42. Antes de que me tome la pausa, te quiero hacer una pregunta, si tú me lo permites, además de tu reflexión, hablando de muertes en general y por supuesto muertes por COVID, que es lo que nos hemos enfocado. Déjame te pregunto, porque esto lo acaban de anunciar esta mañana en la mañanera. Se dijo que para el último día de octubre todos los mexicanos mayores de 18 años iban a estar ya vacunados. ¿Qué opinas? ¿Se alcanza la meta? Porque, bueno, pues han anunciado que sí se va a alcanzar. ¿Tú qué dices? Pues no parece que se vaya a poder alcanzar. Y además, esta meta, hay que tener muchísimo cuidado con esta retórica que se está manejando ahorita. Que para el 31, porque la meta es, hay que decirlo con su apellido, todos los mexicanos mayores de 18 años con por lo menos una dosis. Esta no es una meta como para decir ya podemos terminar con el plan de vacunación. ¿Por qué? Porque no se necesita una dosis, necesitamos a todos los mexicanos y no mayores de 18 años, sino en todos los grupos de edad, vacunados con los esquemas completos y cuando es necesario, incluso con los refuerzos de vacunación. Esto no creo que esa meta se pueda alcanzar, pero además de eso, esta no es la meta. La meta no es finita. La campaña para la vacunación contra COVID-19 debe ser una campaña permanente, no una campaña donde nos fijemos una meta fija, porque todavía la información científica al respecto de la vacunación contra COVID-19 sigue arrojando información que no teníamos hace meses. Entonces hoy sabemos que necesitamos refuerzos, para muchas poblaciones necesitan refuerzos de vacunas y los menores de edad lo mismo. Correcto, entonces pues lo que tiene que prevalecer es una meta científica, no una meta política, ¿correcto? Correcto, la meta tiene que ser, como todo, el control de la pandemia, la gestión en general de la pandemia debió siempre haber estado basada en las evidencias científicas y no en la conveniencia del grupo político que toma las decisiones
de salud tan importantes para más de 126 millones de mexicanos. Lorian Jiménez Fibi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, autora del libro Daño Irreparable y además, permíteme decirlo, colaboradora de este espacio. Te mando un abrazo, Lorian, y te aprecio mucho tu voz y tu punto de vista. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Iván. Siempre un placer estar en tu programa. Cuídate mucho, por favor, Lorian. Estamos en comunicación 7:45. Volvemos.